El camino del cinabrio, Julius Evola, el trasfondo personal y las primeras experiencias. Digamos que, en relación a mi ecuación personal, dos disposiciones parecen caracterizar mi naturaleza. La primera ha sido un impulso hacia la trascendencia, impulso que se manifestó desde los mismos comienzos de mi juventud. Como consecuencia, desde mucho tiempo ha sido propio de mí un cierto desapego de lo humano. Hay quien reputó que tal disposición procedía de un recuerdo residual antes del nacimiento. Este es también el sentimiento que yo tuve. Solo después de que dejara atrás el plano de las experiencias estéticas y filosóficas, el impulso mencionado se manifestó en su forma más auténtica. La segunda disposición podría denominársela, utilizando un término hindú, como de kshatriya, la palabra en la India que ha designado un tipo humano inclinado hacia la acción y hacia la afirmación guerrera, en un sentido amplio, opuesto al religioso sacerdotal o contemplativo del Brahman. También esta ha sido una orientación mía, si bien, solo de a poco, la misma se precisó de manera justa. Ello podría derivar de una segunda y escondida herencia, u oscuro recuerdo. En un primer periodo de mi vida, esta disposición se manifestó en una forma rudimentaria, llevando a una no equilibrada afirmación del yo, con la contrapartida especulativa de la doctrina de la potencia y de la autarquía formulada por mí. Pero la misma también ha sido la base existencial que, a pesar de su anacronismo, me ha hecho sentir como absolutamente evidentes valores y realidades de un mundo diferente, del mundo de una civilización jerárquica, aristocrática y feudal. Ha sido también la base existencial para mi crítica inmanente al idealismo trascendental y para su superación en una teoría del individuo absoluto. Como es evidente, había una cierta antítesis entre las dos predisposiciones. Mientras que el impulso hacia la trascendencia generaba un sentido de extrañamiento respecto de la realidad, y durante la juventud casi el deseo de una liberación o evasión, no carente de desviaciones místicas. La disposición de kshatriya me conducía hacia la acción, la afirmación libre centrada en el yo. Puede ser que la compatibilización entre las dos tendencias haya sido la tarea existencial fundamental de toda mi vida. Llevarla a cabo y evitar también una caída solo me ha sido posible en el momento en que arribé a asumir la esencia de uno y otro impulso en un plano superior. Todo esto es suficiente en lo relativo a mi ecuación personal. En la primera adolescencia, mientras seguía estudios técnicos y matemáticos, se desarrolló en mí un interés natural y vivo por las experiencias del pensamiento y del arte. De jovencito, enseguida después del periodo de las novelas de aventuras, me había puesto en la cabeza de compilar, junto a un amigo, una historia de la filosofía en base a compendios. Por otro lado, si bien me había ya sentido atraído por escritores como Wilde y D'Annunzio, muy pronto mi interés se extendió, a partir de ellos, hacia toda la literatura y el arte más recientes. Pasaba enteras jornadas en la biblioteca, en un régimen de lecturas estricto pero libre. En particular, para mí tuvo importancia el encuentro con pensadores como Nietzsche, Michel Stadler y Weininger. Ello sirvió para alimentar una tendencia de base, aun si, en un primer momento, en formas confusas y en parte distorsionadas, por ende, con una mezcla de lo positivo con lo negativo. En lo que se refiere a Nietzsche, dos fueron sus consecuencias principales. En segundo lugar, Nietzsche fue al encuentro de la mencionada disposición kshatriya, en una rebelión contra el mundo burgués y su pequeña moral, en contra de todo igualitarismo, democratismo y conformismo, y en la afirmación de los principios de una moral aristocrática,
y de los valores del ser que se disuelve de todo lazo y que es su propia ley para sí mismo. Inútil decir también que Stirner figuró entre mis primeras lecturas. Casi ninguna influencia tuvo en vez sobre mí la doctrina nietzscheana del superhombre, en aquellos aspectos inferiores, individualistas, esteticistas o biológicos, de exaltación de la vida, con los cuales en aquel periodo, pero también más tarde, muchos identificaban el mensaje nietzscheano. Actuó en vez sobre mí más positivamente la influencia de Michel Stadler, figura trágica de filósofo precoz, entonces casi desconocido, en cuyo pensamiento tenía más bien relieve una purificada y extrema teoría del ser, de la suficiencia interior, de la autarquía. Pero sobre todo esto hablaré luego. Por lo demás tuve como amigo a un primo de Michel Stadler, que seguía sus ideas y terminó del mismo modo. Se mató. Además de los autores mencionados, debe señalarse la influencia que tuvieron en mi adolescencia aquel movimiento que, en la vigilia de la Primera Guerra Mundial y durante la primera parte de la misma, tuvo como centro a Giovanni Papini, con las revistas Leonardo y La Serva, y a continuación en parte también con La Voz. Además, aquel fue también el periodo heroico del futurismo, al cual se acercó por un cierto periodo el grupo florentino papiniano, pero aún más nos entusiasmaba en aquel momento el Papini paradojal, polémico, individualista, iconoclasta, revolucionario, puesto que, a pesar de la brillante fachada escandalista de sus escritos, nosotros creíamos que él hablaba en serio. Todo ello sucede mientras, paradojalmente, había sido el mismo Papini del primer periodo quien hiciera conocernos a nosotros jóvenes, entre otras cosas, a figuras de místicos, como Meister Eckhart, y escritos sapienciales que habrían encaminado hacia muy distintos horizontes, en el caso de una verdadera superación en sentido tradicional del individualismo intelectualista y anárquico. En aquel periodo juvenil, dado que en Italia, como movimiento artístico de vanguardia, prácticamente existía casi solo el futurismo, tuve relaciones personales con exponentes del mismo. En particular, fui amigo del pintor Giacomo Balla, y lo conocía a Marinetti, aun si mi interés principal versaba sobre los problemas del espíritu y de la visión de la vida. Cultivaba también la pintura, una disposición espontánea hacia el dibujo que se había manifestado en mí ya desde niño. No tardé, sin embargo, en darme cuenta de que, aparte el aspecto revolucionario, la orientación del futurismo concordaba muy poco con mis inclinaciones. Me acuerdo que en aquella circunstancia escribí un artículo en el cual sostenía que, aun no queriendo combatir del lado de Alemania o en su contra, debería habérselo hecho levantando sus mismos principios, no ya en nombre de las ideologías nacionalistas e irredentistas, o de las democráticas, sentimentales e hipócritas de la propaganda aliada. Tras haber leído este artículo, Marinetti me dijo textualmente: «Tus ideas están tan lejos de las mías como las de un esquimal». A partir del lejano 1915, mi actitud con relación a dicho tema deberá permanecer inmodificada. Posteriormente, las cosas arribaron a un punto tal que había divisado la posibilidad de poner fin libremente a mi vida. Tenía entonces cerca de 23 años. Esta solución problemática, la misma que, aun con un trasfondo sumamente diferente, había llevado a Weininger y a Michel Stadler a la catástrofe, fue evitada gracias a algo similar a una iluminación que yo tuve al leer un texto del budismo de los orígenes. Es el discurso en el cual el Buda indica en una secuencia acreyendo las indicaciones que el noble hijo, encaminado hacia el despertar, debe eliminar. Son las identificaciones con el propio cuerpo, con los propios sentimientos, con los elementos, con la naturaleza, con las divinidades, con el todo, y así sucesivamente, siempre hacia lo más alto,
hacia la absoluta trascendencia.